Para nosotros es una oportunidad que no queríamos dejar pasar de tener a Ángeles acá en Cuba visitándonos y que pudiera intercambiar no solo con mujeres, que sí son la mayoría de las que estamos acá, pero sí con el área creativa, cinematográfica, audiovisual, que hoy tiene sobre sus hombros la creación, ¿no?, dentro de nuestro país. Y bueno, aquí hay representación no solo de la parte creativa, hay representación de prensa, hay representación de Cinemateca, en fin, de varios lugares de la enseñanza del Fondo de Población de Naciones Unidas, con quien también tenemos una estrecha colaboración. Y aquí estamos. Este micrófono no es para el audio, este micrófono es porque estamos grabando, o sea, lo digo desde ya para que sepan que estamos dejando una memoria audiovisual de estos encuentros y no me demoro más. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Gracias por estar acá, gracias por acompañarnos, gracias por este interés y por estar una vez más en la sede de este festival que ya este año tiene su 47 edición. Así que sin más, me toca presentar protocolarmente. Es que ya somos parte, ya ella forma parte de aquí también. Eleonora, te presento como agregada cultural de la Embajada de México en Cuba, una de las responsables de que Ángeles nos acompañe aquí en estos días. Y bueno, sin más, le doy la palabra a Eleonora para que dé comienzo a este intercambio. Esto es un conversatorio, no hay muchas reglas que no sea intercambiar, conversar y nada, que fluya esa comunicación que nos caracteriza a todos. Gracias. Muchas gracias, Tania, y digo, estar aquí, lo dije desde el primer segundo, me siento en casa, muchísimas gracias, y decirte, Ángeles, que nuevamente confirmar que para la Embajada de México en Cuba y para el Centro de Investigaciones UNAM Cuba, pues es un deleite que puedas estar aquí con nosotras y con nosotros y nosotres, desarrollar esta plática el día de hoy y ver qué es lo que puede salir y qué frutos va a dar. Agradecerte que hayas hecho el camino hacia este bellísimo archipiélago y bueno, empezar este intercambio de ideas y sobre todo experiencia tuya grandísima nos va a servir muchísimo. Muchas gracias nuevamente. Ángeles, buenos días, bienvenida otra vez, y a todos los que están en la sala Yelín de la Casa del Festival. Para nosotros, cuando Eleonora nos comentó el proyecto, siempre estuvimos manejando la idea de que este encuentro fuera acá, teniendo en cuenta también la experiencia que te comentábamos hace unos minutos relacionado con la beca de realización audiovisual que se convocó en la pasada edición del festival, y también con el interés del festival de promover espacios de diálogo, de equidad, a través del cine fundamentalmente, pero también desde el punto de vista teórico, formativo, en los distintos encuentros de industria y otros espacios profesionales. Como periodista me gustaría quizás lanzarte una primera pregunta que pudiera servir como catalizadora a otras muchas posibles respuestas o interrogantes que tienen que ver con cómo es la mirada de Ángeles Cruz para enfrentarse a ese fenómeno del cine mexicano, que es, o sea, un cine con muy larga trayectoria dentro del contexto mexicano. ¿Cómo ha sido quizás ese recorrido personal en tu caso a la hora de insertarte en una industria que, como acabábamos de conversar, es una industria mayoritariamente machista, sexista, y está caracterizada quizás por esos mismos modos tradicionales? ¿Cómo ha sido tu perspectiva, cómo ha sido tu inserción dentro de ese ámbito? ¿Escuchan allá atrás? ¿Más o menos? Más o menos se escucha, como que hay un rebote ahí. Sí. Bueno, me voy a parar.
Buenos días, buenas tardes, no sé a qué hora Días, es todavía. días todavía. Todavía días. Mi nombre es Ángeles Cruz. Ayer comentaba un poquito, vengo de la comunidad de Villa Guadalupe Victoria, San Miguel el Grande, en la montaña alta del sur de México, en Oaxaca. Para mí era muy importante estar aquí, conversar con ustedes, estar en este país también, ¿no? Lo tenemos como referente del cine latinoamericano, ¿no? Lo tenemos como referente de muchas posturas, digamos, a nivel humano, ¿no? Y tenía muchísimas ganas de encontrarme aquí. Respecto un poco a la pregunta acá del compañero, yo me inicié como actriz en México, ¿no? Soy de la montaña, viajé a la ciudad de Oaxaca para estudiar, viajé a la Ciudad de México para seguir estudiando y empecé mi trabajo como actriz, ¿no? Pero me di cuenta, y no sé si esto pasa en este país, pero en México es un país muy racista y muy clasista. Y me di cuenta que los personajes que me estaban dando estaban muy estereotipados, ¿no? Me encasillaban, todos pasaban por un racismo muy brutal. Los personajes generalmente tenían una carga negativa o tenían una carga de víctima, ¿no? Y sentía que cada que entraba a esos trabajos me revictimizaba más, ¿no? Con el tipo de personajes con los que trataba. Una manera de salirme un poquito de ahí fue, decidí que me iba a poner a escribir. No había estudiado escritura, no había estudiado ningún taller de guión, ¿no? Solo contaba con, no sé, 15 años de experiencia como actriz, ¿no? En un proceso formativo donde pues llevé dramaturgia, donde llevé historia del arte, donde podía analizar los textos desde ese lugar. Y a partir de ahí, digamos, mi formación ha sido autodidacta, ¿no? En el sentido de no tenía acceso a la formación académica y entonces decidí que tenía otro tipo de accesos y que eran mis amigas y mis amigos, ¿no? A partir de ese camino, digamos, de una formación no escolarizada, pero de una formación bastante fuerte en ese sentido, empecé a escribir mis propios guiones. Y lo que comentaba, ¿no? Estamos en México, estamos en una industria, pues, hetero, machista, patriarcal, blanca, ¿no? Y era muy complicado acceder a los fondos, ¿no? ¿De qué manera accedo a un fondo para poder hacer mi primer cortometraje si no tengo una carrera como guionista, si no tengo una carrera como directora? ¿De qué manera llego a ese lugar, ¿no? Entendí un poco mi paralelismo siempre viene como del campo, ¿no? Mi familia es campesina, mi padre se dedicaba a sembrar maíz y para mí ahí es donde viene como el punto esencial de mi carrera, ¿no? Entender que es lo mismo, ¿no? Entender que así como mi madre o mi padre cuidaban la semilla para sembrar el próximo año y tener una mejor cosecha, ese era mi camino en el cine, ¿no? Entender que yo tenía que elegir qué semilla tengo que sembrar, ¿no? Cuál es la historia que quiero contar, cómo elijo esa historia, ¿no? Es una semilla fuerte, poderosa, porque es mucho el camino que hay que andar para levantar un proyecto cinematográfico. Supongo que aquí es las mismas condiciones, ¿no? Viniendo de una comunidad tan pequeña y para mí era muy complicado eso, entonces tenía que elegir perfectamente qué era lo que quería contar, ¿no? ¿Era tan poderosa esa semilla o no? ¿O valía la pena o no valía la pena, ¿no? O sea, o podía pasar de lado y seguirme. Y entendí eso. Entonces, a partir de ese momento en que entendí eso, fue, ¿qué quiero contar? ¿Vale la pena invertir un pedazo de mi vida en ello o parte de mi vida en ello?
desde dónde lo quiero contar, ¿no? Elegir esa semilla, desde dónde la quiero contar, decidí que la quería contar desde mi comunidad, ¿no? Mi cine está insertado en mi comunidad, decidí que lo quería contar con la gente, vengo de una población que tiene 400 habitantes, ¿no? Entonces decidí que lo iba a contar con la gente, con mi familia, con la gente a la que pertenecía, y también decidí que iba que parte de mi territorio sonoro se estaba perdiendo, ¿no? Que era la lengua, que era el idioma, el tunzavi, y que era la música, ¿no? Que era parte de mis territorios que yo quería poner dentro de la pantalla, ¿no? El territorio geográfico, nuestra cara, nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro territorio sonoro, y digamos que fue como estableciendo como estas prioridades, ¿no? Una semilla fortalecida desde el territorio al que pertenezco, desde los temas que me atraviesan, y a partir de ahí dice, pues me voy a insertar, ¿no? Si les gusta a la industria o no les gusta, ese es su problema, ¿no? Lo que yo tengo que hacer y tener clarísimo es que esto que quiero contar me lleva a la vida. Y es tan poderoso que puedo enfrentarme a todos los nos que vienen en el camino, ¿no? ¿Por qué? Porque el no ya lo tienes ganado, ¿no? No por esto, no eres suficiente, tu guión no está bien, no, tu pueblo queda muy lejos, nos sale muy caro ir a filmar hasta tu comunidad, no tienes la experiencia, no has estudiado en una escuela, no tienes un diploma, no, o sea, todos los nos ya están dados, ¿no? Entonces, ¿cómo me gano los sís? ¿No? Los sís los tengo en mi casa, en mi hogar, ¿no? Lo que quiero contar. ¿Cuál es mi sí? Mi semilla es bien fuerte, ¿no? Mi sí es mi historia. Esta es la historia que yo quiero contar, ¿no? Y que me va la vida en contarla. No es cualquier historia, ¿no? No soy de una familia acomodada, rica, que me pueda pagar el cine, porque el cine es caro, ¿no? Pero sí tengo una semilla súper fuerte, ¿no? Que me está atravesando, que es parte de lo que yo quiero comunicar, que es parte de mi huella en este mundo, y para mí es importante trabajar esa semilla. Una vez que tengo esa semilla, ¿qué es importante? ¿Dónde y con quién lo quiero hacer, ¿no? Para mí el dónde y con quién lo quiero hacer es fundamental. ¿Por qué? Porque yo decidí regresar a mi comunidad, establecerme ahí, y a partir de ahí entonces trabajar mis historias desde ahí, ¿no? Trabajar con la gente de mi comunidad, trabajar con las mujeres, con los niños, con los hombres, ¿no? Que se dedican al campo, y hacer ahí, desde ahí, nuestras historias, ¿no? Esos son mis sís, ¿no? ¿Qué sí tengo? Bueno, soy una mujer ñusabi, ¿no? Soy una mujer indígena, tengo mi ancestralidad, tengo mis raíces, tengo mi tiempo, mi concepción del tiempo, ¿no? Tengo mi concepción de los sueños, de otras cosas que van conteniéndome, y me aferro a esos sís, ¿no? Y dentro de ese aferre a esos sís es, digamos, la manera en que uno logra acompañarse, ¿no? También entendiendo que en mi comunidad, y esto viene a razón de cómo se ha logrado hacer, entendiendo que mi comunidad tiene sus propias reglas, ¿no? En México está permitido, y hay una cosa que antes se le llamaba usos y costumbres, pero que tenemos nuestros reglamentos internos en la comunidad, donde la mayor autoridad es la asamblea, ¿no? Entonces, en una asamblea, como en este momento que estamos aquí, ¿no? Yo llego, les explico mi proyecto, les digo de qué va a tratar, les digo qué se va a necesitar, cómo vamos a organizarnos, y la gente a mano alzada vota si le parece bien el proyecto, cuestiona de qué trata, por qué trata esto, pregunta las dudas que tiene, y a partir de ahí es que se puede realizar el proyecto. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque tengo comunidad. Yo no puedo hacer mi película sola, ¿no? Yo tengo que hacer partícipe a una comunidad, y esa comunidad puede ser de mi equipo de trabajo, ¿no? Tan pequeñito como 5 personas, ¿no? Haces el guión, haces la dirección, alguien que haga la fotografía, alguien que haga el sonido, que baje el material. Bueno, ese equipo puede ser tan pequeño o tan grande como quieras, ¿no?
Puede empezar con 5 personas, puede empezar con 10 personas, puede abarcar una comunidad, pero siento que el cine tiene eso, ¿no? Que es un proceso de acompañamiento, que es un proceso comunitario y que lo vemos diferente como lo ve Estados Unidos, ¿no? El cine para nosotros no es competencia, no es ir a un festival y ganarnos miles de premios, no es competencia, ¿no? El cine para nosotros es compartir, ¿no? Y a partir de que entendemos cómo compartir una idea, pues vamos caminando acompañadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, perdón, ha sido mi manera de llegar al cine, ¿no? En esos términos. Hemos tenido 3 cortometrajes en la comunidad, hemos hecho 2 largometrajes en la comunidad, estamos haciendo el 3er largometraje en la comunidad, y entonces siento que nos ha funcionado esa fórmula. ¿Por qué? Porque nuestras películas han salido a todo el mundo, se han establecido en todo el mundo, ¿no? Con esas características. No tenemos una persona famosa, no tenemos, pero ¿qué tenemos? Tenemos una historia bien poderosa, creemos en esa historia, tenemos una comunidad para trabajar en ella, le invertimos mucho tiempo en trabajar en ello, ¿no? Bajamos los fondos como podemos y cuidamos a nuestra hija, digamos, ¿no? A nuestro hijo, a la película que surge de ahí. Y ese cuidarla, pues es acompañarla en todos los procesos, ¿no? Desde cuidar esa pequeña semilla, ¿no? Regarla, trabajarla, cuestionarla, aventarle como todos estos procesos, hasta la distribución y hasta acompañarla a las salas de cine, a los festivales, a todos lados, digamos. ¿Por qué? Porque es algo que nos importa contar, ¿no? Es algo que nos importa compartir. Y eso para nosotros es importante, ¿no? No estamos haciendo cine para ganar premios, estamos haciendo cine para comunicarnos, ¿no? Para decir algo, para establecernos también en el mundo, ¿no? Para poner ahí nuestra mirada, ¿no? ¿Cómo es la mirada? Me dice, pues es esa, ¿no? O sea, yo creo que nuestra mirada depende de nuestra historia, de lo que nos vio nacer, de lo que nos vio crecer y también de lo que nos atraviesa y de lo que nos importa comunicar, ¿no? Por ahí, creo. Ángeles, una segunda pregunta para dar paso a otras intervenciones. Desde tu ámbito creativo, también has llegado a representar no solo esa voz de la comunidad, sino también una voz de justicia que tiene que ver con equidad, que tiene que ver con derechos, como activista también. ¿Cómo ha sido ese diálogo entre el cine y los procesos sociales o los temas sociales y civiles que te interesan también? Porque hay un vínculo ahí en tu caso particular. ¿Cómo lo maneja Ángeles Cruz? Bueno, me voy a volver a parar. Es que como no los veo, perdóname. Respecto a qué es lo que contamos, creo, ¿no? Creo que uno como realizadora, por lo menos en mi caso, yo no puedo evitar la realidad donde vivo, ¿no? No puedo evadirme, no puedo decir, ahorita voy a contar una historia de amor cuando están destrozando el cerro de mi comunidad. No lo puedo hacer, o sí, pero siempre tocando el tema, digamos, que me atraviesa como persona, ¿no? Y creo que el arte en general es así, ¿no? No puedes hablar de algo que no te importa, ¿no? ¿Cómo estás viendo lo que te rodea? ¿Cómo estás viendo, digamos, lo que sucede alrededor de ti? Y ahí hay un punto crítico, un punto de inflexión, un punto de decir, ¿qué hago con ello, ¿no? ¿Qué hago con esta información? ¿Cómo la transformo? ¿Cómo me transforma? ¿Dónde pongo la mirada? Y creo que en el cine es muy... se nota mucho desde dónde estamos viendo, ¿no? Si estamos viendo una mirada más horizontal, si nos está atravesando lo que está sucediendo, si solo es una ocurrencia y lo estamos viendo desde arriba, ¿no? Y nos estamos dejando llevar por lo que está consumiendo la gente, ¿no? Si lo vemos como un objeto de consumo, el cine, o si lo vemos como una parte de creación, ¿no? Creo que ahí es la diferencia brutal y muy grande, ¿no?
yo no veo al cine como una cosa que me vaya a entretener, nada más por entretenerme, ¿no? Por el gusto de entretenerme. A mí me gusta el cine que me haga cuestionarme, que me haga preguntarme, que me atraviese, que me incomode, que incluso que no esté de acuerdo, ¿no? Pero que me genere este cambio, ¿no? Y creo que el arte en general debería de ser así, o los artistas, la gente que se dedica a escribir, a hacer música, a hacer danza, a pintar, a hacer cine también, a hacer teatro. Creo que en ese sentido tenemos también una responsabilidad social, ¿no? De decir, estamos aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Cómo nos está atravesando la vida? ¿De qué manera tratamos de que este mundo sea un poquito mejor, o sea cuestionado, o el chiste es no quedar igual, creo yo, ¿no? Tú entras a una sala de cine y yo no creo que la gente, o por lo menos a mí me ha pasado, ¿no? Yo mi primera película la vi a los 16 años, cuando estaba en mi comunidad, y para mí me cambió el mundo, ¿no? Yo salí después de ver la película sintiéndome de manera distinta. Ojalá mis películas llegaran a ese lugar, ¿no? Pero siento que el cine tiene ese poder, ¿no? De que entras a una película y que algo, por mínimo que sea, va a cambiar o va a encontrar un pequeño reflejo o una pequeña reflexión que te lleve a otro lado, ¿no? La mirada no se puede evadir, ¿no? No puedes evadir la realidad que vives, ¿no? No puedes evadirte, y si te puedes evadir, pues híjole, hay muchas cosas, hay gente que es experta en eso, que hace otro tipo de cosas, que hace otro tipo de contenidos, que hace otro tipo de películas, que bien por ellos, ¿no? En mi caso es algo muy personal que atraviesa mi vida y que lo que tengo enfrente es lo que no puedo dejar pasar, ¿no? Es aquí, es ahora, no sé qué pase en otras vidas, no sé qué pase en otros mundos, no sé qué pase en otros países. Lo que pasa en mi circunstancia es una comunidad pequeña, ¿no? Donde el machismo, la misoginia está presente, donde el despojo del territorio está presente, donde los duelos, la muerte, ¿no? Todo el universo, digamos, está presente en esa comunidad, y voy a seguir narrando desde esa comunidad, creo. Ángeles, ahora que veníamos bajando en las escaleras, me dijiste algo que se me quedó rebotando en la cabeza, y necesito preguntarte, tú que eres una persona que pasaste de la actuación a la dirección y que iniciaste con ficción, pero que tus ficciones son, como lo acabas de decir, son muy íntimas. Siempre se ve la mano de Ángeles en la película, en la construcción de los personajes, en todo lo, pues en la historia en sí es como muy íntimo. Que ahora pases a documental, es decir, estás dando un salto de ficción a documental, y tú me has platicado, esa película es un árbol, es el árbol de tu infancia. Me suena a que ese árbol eres tú. Bueno, creo que el documental a mí me parece muy respetable, ¿no? Me parece que siempre hay un hilito finísimo, ¿no? Entre lo ético, la responsabilidad ética. Creo que es un lugar que me impone demasiado el documental. En esta ocasión, digamos, el proyecto que estoy haciendo es sobre eso, ¿no? O sea, yo sigo hablando de mi comunidad, sigo hablando de mi familia, del lugar que me vio nacer, y en este caso el bosque, digamos, ¿no? El bosque que rodea mi comunidad está en riesgo, ¿no? Y parte de mi cultura, de mi ancestralidad, habla de que nuestros espíritus se depositan en los árboles a cuando nosotros morimos, ¿no? Entonces mi pregunta esencial del documental es ¿qué va a pasar con nosotros cuando muramos si esos árboles ya no existen? ¿No? Es simple, creo. Evidentemente tiene que ver, pues, con lo que me conforma a mí desde mi nacimiento, ¿no? Desde sabiendo que los espíritus de mi familia están habitando esos árboles de ese territorio, ¿no? Entonces,
Creo que siempre, por lo menos como artista, pienso que siempre hay que ponernos ahí, ¿no? Ahí donde seguimos preguntándonos cosas, donde sabemos que está nuestro corazón, donde palpita nuestro corazón y que no sabemos todavía bien a bien hacia dónde, pero que lo vamos descubriendo a la hora de o estar escribiendo un guión, o estar desarrollando un argumento, o estar, vamos encontrando también parte de nuestros pedacitos que hemos dejado regados por la vida, ¿no? Ahora sí, digamos, pasamos al ruedo, preguntas, sugerencias, criterios. Sí, yo creo sí. que contar con la posibilidad de que ¿Quieres un estoy aquí dulcecito? en esta sala, y que podamos hacerle preguntas y comentarios de también las propias experiencias creativas y profesionales de cada uno de los que se encuentran. Es también una manera de intercambio y que el diálogo sea mucho más enriquecedor en ese sentido. Preguntas, Verónica, prensa latina, por favor. Buenos días, gracias por la oportunidad de poder encontrarnos hoy. Tengo dos preguntas, una más para Eleonora y otra para Ángeles. Qué miedo. La primera pregunta sería, México y Cuba viven ahora mismo un gran momento de cooperación cinematográfica. ¿Qué lecciones creen ambas que deberían compartirse ambos sitios? Y en el caso de Ángeles específicamente, comentaba un poco sobre las críticas, sobre esos grandes no que han recibido a lo largo de su carrera. Pero bueno, de manera directa, sí, ¿qué críticas has recibido como actriz, como guionista y como productora? ¿Empiezas tú? Sí, rapidísimo. Muy buena pregunta. La historia de Cuba y México, este hermanamiento que tenemos y que va desde todo y obviamente toca el cine, pues viene desde la música, ¿no? O sea, todos aquí hablan mucho de las rancheras, pero allá hablamos muchísimo del cha-cha-cha y de la rumba y del son. Entonces creo que en ese sentido el puente está natural desde la música, pero yo creo que también mucho desde la narrativa. Yo creo que México y Cuba hoy en día tienen que contar y poder exportar la manera en la que hay que contar, y yo creo que el tratamiento y las historias que hay que contar es algo en donde tenemos que poner mucho, pues la mano, ¿no? La técnica en Cuba es muy diferente a cómo se hace en México, así es que yo creo que en ese sentido también podríamos tener muchísimo que compartir y para poder seguir creciendo. El cine latinoamericano, digamos que México y Cuba hemos sido siempre potencia, y pues eso, seguir narrando y contando las historias que nos importan, historias como las que cuenta y narra Ángeles, y poner foco en esas historias, creo que es nuestro deber. También un poco, creo que la colaboración México-Cuba a lo largo de la historia ha estado siempre como presente, ¿no? Ha sido una colaboración no nada más política, no nada más, sino ha sido una colaboración creativa, ha sido una... hay gente que hace coproducciones a nivel cinematográfico, ¿no? Que está inmerso, digamos, en los procesos también de buscar ampliar pues esos equipos de trabajo, ¿no? Entonces creo que es importante mencionar que siempre hemos, en la historia de Cuba y México, hemos ido como caminando de una manera, pues, muy pareja y muy solidaria. En el caso de los nos, hay uno que me pegó durísimo, y ese es el único que voy a contar, ¿no? Cuando apliqué por primera vez a un fondo en México para mi primer largometraje, no salí beneficiada, ¿no? Y pedí réplica, ¿no? Pedí cuál había sido los motivos del por qué no habían elegido mi proyecto. Y una de las frases
me pegó durísimo, que decía que porque mi película ya se había contado muchas veces en el cine mexicano y que había partes que eran demasiado folclóricas. Y yo me voy al diccionario, ¿no? Y empiezo a buscar folclórico, ¿no? ¿Qué significaba? Y no me seguía quedando como muy nebulosa esa frase. Me enojé, lloré, en mi casa, no frente a estas personas les dije racistas, ¿no? Enfurecí porque no me dieron el fondo. Veía como las otras películas que habían quedado, no había ninguna película que fuera dirigida en ese momento o en esa convocatoria que hubiera salido beneficiada a ninguna persona indígena, ¿no? Y yo me sentía que había pasado por un filtro muy racista y que habían leído mi guión, ¿no? Que habían leído la película desde un lugar como si se lo hubiera yo dado a turistas, ¿no? Le hubiera llevado mi guión a turistas, hubieran leído y decían, no, aquí aparece una fiesta de pueblo y no sé qué fiesta de pueblo se imaginaron, ¿no? La imagen de la fiesta de pueblo que tienen los turistas. Entonces yo estaba muy molesta con eso. Pero entendí una cosa, ¿no? Entendí que esa crítica era una mirada de quienes me habían leído, pero que la película que yo quería hacer era la misma película. Entonces lo que hice fue cambiarle las fechas y volver a aplicar al año siguiente, y al año siguiente me lo dieron. O sea, no le cambié nada, porque yo dije, esta es la película que yo quiero hacer, ¿no? Tengo que encontrar a la gente que la lea desde otro lado, a lo mejor explicarme mejor, no sé, pero esta es la película que yo quiero hacer. Y así hay un montón de nos, ¿no? A veces te dan réplica, a veces no te dan réplica, a veces quedas fuera porque hubo una gran competencia también, hay que reconocerlo, ¿no? A veces tu proyecto no está listo, ¿no? A veces necesita más trabajo, y esos nos tomarlos desde ahí también, desde el aprendizaje, ¿no? Porque hay muchos nos, ¿no? La mayoría son nos. Otra pregunta, Maya, Es que el micrófono es para nuestro registro. Sí. Usted hablaba de ese modo de trabajo en la comunidad, tipo asamblea, me venía a la mente la experiencia de la televisión ciudadana aquí en Cuba, en San Pablo de Yao, también esta experiencia de documentar el económico social en Latinoamérica, de darle las voces a los protagonistas, y también en el caso de documentar el económico social, de que los mismos protagonistas tuvieran las cámaras, realizaran las obras audiovisuales. ¿Cuánto de esto hay en esta forma de hacer ustedes en la comunidad? Pues digamos que vale como la comunidad se suma, ¿no? Si alguien de la comunidad está en desacuerdo, lo expresa en la asamblea, dice por qué está en desacuerdo, hace sus argumentos, igual que la gente que está de acuerdo. Pero a la hora que decidimos ya hacerlo, a la hora que ya se vota, digamos, toda la comunidad participa de una u otra manera, ¿no? Participa en el equipo creativo, participa en el equipo técnico, participa en dar los servicios, participa en el cuidado, y la comunidad aprueba, por ejemplo, los sitios donde se va a filmar, ¿no? Tenemos, obviamente, como todos los lugares, yo creo, sitios sagrados donde hay que pedir permisos especiales, donde hay que ir de alguna manera. Y en el caso de todas estas personas que participan, se han ido formando a partir de las películas, ¿no? Empezamos con pequeños cortos, con 3 cortos que hemos hecho ahí, y lo que hemos llevado a cambio, digamos, ha sido la formación, ¿no? Preparar gente en producción, preparar gente, hemos hecho talleres de escritura, ¿no? Para que la gente se interese en escribir sus propias historias, talleres de foto, talleres de juegos para las niñas y para los niños, gente que sabía, que no sabía que tenía un don, pero lo tenía, ¿no? O sea, tengo una persona que ha trabajado conmigo en todas las películas, que es una persona que peina muy bien, y que yo me di cuenta por sus niñas, ¿no? Veo una niña súper peinada y dije, ¿quién te peinó? Tu mamá. Y esa mamá ha trabajado con nosotros en todas las películas como peinadora, ¿no? Tiene una habilidad para repetir el peinado, para trabajar,
y ya, o sea, ya es especialista. Yo ya no llamo a nadie de la ciudad para que haga ese trabajo se sabe hacer en la comunidad, ¿no? Y poco a poco se ha ido formando la gente del pueblo para mejorar. En el sentido en el caso, por ejemplo, de las actrices y los actores, yo digo que tengo una comunidad que tiene mucha facilidad para estar en el set, ¿no? Ensayamos, trabajamos, la convocatoria para los actores y las actrices se hace abierta, se pegan carteles en todas las casas, ¿no? Se pegan carteles diciendo se necesita un señor de 50 años, con la barba crecida, descuidado, que no sé qué, ¿no? Se pone ahí. Se necesita una mujer de 30 años que siempre está enojada, no sé, decimos ciertas características y va la gente y se apunta, ¿no? Se apunta en todos los carteles, después recogemos los carteles y los llamamos así, ¿quién va a competir? Y se hace el casting. Entonces se genera también una dinámica dentro de la comunidad donde todos participamos, digamos, hay un guión. Lo que hemos hecho antes es ficción, hay un guión ya escrito, ¿no? Ya hay personajes, ya la gente va y tiene mucha facilidad, o a lo mejor nos entendemos muy bien a la hora de dar indicaciones, ¿no? Yo digo que parto de la confianza absoluta que tiene la gente en que ahí nadie es superior a nadie, ¿no? Ellos llegan, yo pongo la cámara, les decimos qué es lo que van a hacer, lo hacen de manera muy fresca, proponen, ¿no? Y creo que en ese sentido la manera de trabajar nos ha resultado increíble porque la gente está pidiendo más acceso a la formación especializada, ¿no? Está queriendo escribir sus propias historias, ¿no? Un día llegó un niño, esto nada más como para cerrar un poco, llegó un niño de 11 años y me dice, ¿tú qué haces aquí? Le dije, ¿cómo que qué hago aquí? ¿No? Estábamos filmando Nudo Mixteco. Es que yo veo a Carlos que trae la cámara, ¿no? Que se acerca con la gente, está con la cámara. Veo a ese señor que trae esa vara, ¿no? Que está grabando el sonido, ya me puso los audífonos, ¿no? Veo a Regina que está con una cosa así, que nos dice que guardemos silencio y no sé qué. Veo a Lola que organiza el transporte y la comida, y a ti te veo ahí que llegas, juegas con nosotros y te vas a la tele, ¿no? Al monitor. ¿Tú qué haces? O sea, para él la dirección era un juego, ¿no? Porque yo llegaba y les decía, no, mira, aquí nos vamos a mover, tú dices esto, y para él era un juego. Y luego que me iba a sentar al monitor, pues estás viendo la tele, ¿no? Tú tranquilita. Y le dije, bueno, yo escribí una historia, ¿no? Después de esa historia, conseguí que alguien me diera dinero para venir a hacerla al pueblo. Y luego convencí a toda esa gente a que viniera al pueblo a hacer esa historia. Y me dijo, muy mexicano, ah, chinga. ¿A poco? Dice, ¿a poco yo puedo hacer una película? Dije, pues sí. ¿A poco con un cuentito? Pues con un cuentito, ¿no? Y o sea, faltaban 2 semanas para terminar la película. Al terminar la película, el niño llegó con su cuaderno y me dijo, aquí está mi historia, ¿cuándo hacemos mi película? Pero así, o sea, yo creo que es una manera, ¿no? O sea, quitarle como toda esta carga, ¿no? Así de voy a hacer la película que venga a instalarse al mundo, que venga a cambiar. No, ¿no? Quiero hacer algo, quiero comunicar algo, quiero decir algo y, o sea, de verdad yo pongo el ejemplo de mi comunidad porque es una comunidad muy pequeña, muy chiquita, hay muy poco acceso, solo tenemos hasta nivel secundaria, no hay nivel licenciatura, hay que salir de nuestro pueblo para estudiar. Entonces es posible hacer nuestras películas, ¿no? O sea, este país es una clara muestra de ello, ¿no? Películas a pesar de todo, ¿no? Con todo el mundo cerrándole las puertas y ahí está el cine de Cuba, ¿no? Entonces creo que eso es importante también, pensar en nuestra cabeza de que es posible hacerlo, ¿no? Sí, buenos días. Hay un gran liderazgo de mujeres en México, de la presidenta
eso me parece importante. ¿Cómo piensa Ángeles en las mujeres al contar su historia? Voy a repetir la pregunta. Ese criterio de diseño de personaje, de cómo vamos a entender las historias, o sea, cómo son las mujeres de Ángeles, la actriz, la directora, la productora, en su película. Y otra pregunta. Espera, voy a traducir para las personas que están allá atrás. Voy a repetir. La compañera pregunta o dice que en México hay un gran liderazgo de mujeres y que, bueno, empezando por la presidenta, se nota cómo las mujeres están incidiendo en todos los ámbitos, y pregunta cómo son las mujeres de Ángeles. Y entonces, que me hable específicamente de esa película, que puedo decir la primera, la más reciente, y a partir de su título, como yo lo he tenido información para más ¿verdad? Esa película, cómo usted la sigue recordando hoy, y después cuando la ve, piensa, pude contar esta historia de otra manera, o es un paso en el proceso creativo desde el punto de vista de la concepción de dramatúrgica, del punto de escena, de géneros, o sea, de los géneros que elige para contar. Gracias. Sí, creo que es bien difícil cuando uno empieza a escribir, ver como el todo, ¿no? Es un proceso, digamos, de escucharse a sí misma, ¿no? Es un proceso de ir construyendo poco a poco estas capas, ¿no? No queremos personajes lineales, no queremos personajes blanco y negro, no queremos personajes estereotipados, ¿no? ¿Cómo vamos a tratar de salirnos de eso si las narrativas nos están contando todo el tiempo eso, ¿no? Entonces, para mí siempre al empezar a construir los personajes, trato de complejizar, ¿no? De complejizar sus historias, de complejizar sus decisiones, de que no sea tan simple, porque la vida no es simple, ¿no? La vida está llena de decisiones, pero siempre nos cuesta algo de nuestra piel, de nuestra emoción, de nuestro cuerpo, de nuestra psique, decidir por una cosa o por otra, ¿no? Creo que el punto de inflexión en los personajes está a la hora de decidir. Decidir hacer algo o decidir callar o decidir no hacer nada, ¿no? También es una decisión. Y en ese sentido, lo que yo he encontrado a la hora de escribir es que por lo menos darles ese derecho a mis personajes femeninos, ¿no? Que todas las mujeres tengan la capacidad de decidir su propio destino, te guste o no, ¿no? Sea cual sea pero para mí ese es como un punto, digamos, clarísimo a la hora de la escritura, es decir, las mujeres de mis películas tienen que tener en sus manos la decisión, porque hemos tenido referentes donde todo nos viene por el destino, donde estamos condenadas a enamorarnos del tonto, de la gente que nos agrede, ¿no? O sea, no, tengo que modificar como ese referente, ¿no? Para mí es muy importante no nada más el inicio de las historias en mi comunidad, sino el regreso de esas historias a mi comunidad. ¿Cómo regresan esas historias, ¿no? ¿Con qué posibilidad regresan? Con la posibilidad de que alguien pueda cambiar su propia historia, ¿no? Con la posibilidad de poder tener una reflexión interna, de decir, está en mis manos tener que cambiar esto. Si no lo quiero hacer, es mi problema, pero tener que cambiarlo, ¿no? No quedarnos con el fatalismo del destino, ¿no? Entonces, para mí es importante eso. Y a la hora de escribir Nudo Mixteco, inició así, inició con 3 monólogos de 3 mujeres, de 3 personajes, y de ahí, de esa manera, digamos, cómo voy jalando la cuerdita. Pensé que era, lo contaba en la reunión pasada, ¿no? En la conferencia de prensa, pensé que era una historia de migración, ¿no? De regreso al pueblo, de reencontrarme, de buscar mi lugar en el mundo, de decir, yo tuve que salir de mi comunidad para estudiar, pero ahora que regreso, siento que una parte ya no pertenece a la comunidad y siento que la comunidad también me lo reclama,
pero cuando estoy en la ciudad también, la ciudad me hace sentir que no pertenezco a ese lugar, ¿no? Que estoy afuera. Y al terminar de escribir, fue muy claro para mí que las mujeres habían tomado el mando de la historia, ¿no? Que había cambiado, que no estábamos hablando de migración, estábamos hablando del derecho al gozo, estábamos hablando del derecho a la decisión sobre nuestro propio territorio, que es nuestro cuerpo, como mujeres, digamos, ¿no? Como mujeres desde mi comunidad. Yo lo pongo desde mi comunidad, pero siento que en general todas las mujeres que vivimos en una sociedad pues machista, ¿no? Atravesamos ese tipo de decisiones y atravesamos muchas veces la imposibilidad de decidir sobre nuestro propio deseo y sobre nuestro propio cuerpo. Entonces, en ese sentido, la construcción de los personajes siempre implica para mí el reto de construir un personaje complejo con poder de decisión. De alguna manera están, sí. Sí. ¿Alguna pregunta? Freddy Martínez. Agradece mucho también a la ADE y a la UNAM de que usted también esté entre nosotros. Yo soy miembro de una organización dentro de la UNESCO y me interesa saber si entre los nos y los sí, qué organismos internacionales o agencias de las Naciones Unidas se han manifestado para apoyarle o no han tenido interés en los proyectos que usted también les ha presentado. Esa es una de las preguntas. La otra, dentro de la documentalística universal o global, que ha tratado temas como los que usted está realizando con su comunidad, ¿tiene alguna de las realizaciones de la creación que le han sido paradigmáticas o icónicas para los proyectos suyos? Creo que la segunda no te la entendí muy bien. Sí, quería saber si de acuerdo con lo que usted ha podido ver de otros documentales que tratan los mismos temas o la misma enfoque, los mismos puntos de vista de lo que usted hace, si le ha sido de una gran impacto, gran influencia, Okay. o si los ha rechazado porque realmente no es lo que usted quiere hacer. Y lo otro es lo de las agencias de Naciones Unidas. Sí, respecto a la primera pregunta, no he acudido, o sea, en realidad no he buscado ese apoyo, ¿no? No he buscado el apoyo ni de las Naciones Unidas ni de la UNESCO. Tuve una participación en la reunión que hubo en Barcelona, ¿no? de la UNESCO para hablar de discriminación justo, y creo que me pareció importante que sí puso cierta mirada sobre el trabajo que estamos haciendo desde las comunidades indígenas y eso, pero para las películas no he pedido directamente el apoyo, ¿no? Pero sí he tenido contacto con la gente de la UNESCO en este caso. Respecto a la otra pregunta, yo soy muy respetuosa de lo que se hace, pero en el sentido de que me alimenta, ¿no? Lo que decíamos, yo no estoy aquí para competir con nadie, ¿no? Y sí me ha cambiado la vida muchas películas, ¿no? Porque las películas me gustan mucho, voy al cine, me atrae ver películas, ¿no? Creo que de las cosas que más disfruto es caminar en el bosque y ver películas, ¿no? Entonces, comer, perdón, también. Comer. Y creo que, por ejemplo, conozco películas de realizadoras y realizadores indígenas, de Latinoamérica, o sea, veo muchísimas películas y me gusta. O sea, siento que para bien o para mal me hacen una persona más crítica, ¿no? Me conmueven muchísimo. Hay películas que me han cambiado por completo, ¿no? Que pensaba una cosa y me cambian como la visión.
Entonces siento que me alimenta mucho. No veo, y tengo que confesarlo, no veo mucho cine hollywoodense, por decir la verdad. No es algo que no me atrapa, ¿no? Empiezan los balazos y yo salgo corriendo, digo, ya no puedo más, ¿no? Pero en general veo mucho cine de muchos lados, ¿no? Ficción y documental. María Valdés, que yo vivo en Duarte, el día de hoy vivo en Duarte. Y quería saber cuál fue la primera película que vio a los 16 años. Quería también saber que comentara cómo ha sido la reacción de su comunidad al ver su película. Hasta Gracias. Gracias. A ver, ¿cuál fue la primera película que vio a los 16 años? Y la otra es... Bueno, la primera película que yo vi en mi vida se llama La vida del joven Juárez. Es una película muy viejita, como de los 30s, no, de los 40s, por ahí, no recuerdo bien el año, y habla sobre la vida de Benito Juárez, que fue el primer presidente indígena, y creo que ha sido el único presidente indígena en México. Oaxaqueño. Y entonces era una película que mi padre tenía en 16 milímetros y que pintábamos una pared de blanco o poníamos una sábana y había un proyector de 16 milímetros y la gente del pueblo acudía con sus sillitas y ahí veíamos la película. La veíamos tantas veces porque era la única película que había, que nos sabíamos cuadro por cuadro de la película, nos sabíamos todos los diálogos, los repetíamos, montábamos las secuencias, nos íbamos a la laguna con los borregos para recrear un poquito la infancia, que pues era de un pueblo muy parecido al mío, ¿no? Entonces esa fue la primera película que vi durante mucho tiempo. Y después, cuando llegaron las películas, o sea, nosotros fuimos a filmar, pedimos permiso a la asamblea, nos cuestionaron de por qué, que cuánto iban a ganar, que ellos sabían que en el cine estadounidense Schwarzenegger ganaba no sé cuántos millones de dólares y que cuánto iban a ganar ellos por hacer esa película, ¿no? Entonces explicarles un poco, pues que era un cortometraje, que tenía cultural, ¿no? Que tenía un presupuesto muy acotado, que era que sí iban a ganar su dinero, que sí se les iba a pagar a toda la comunidad que participara, pero que eran recursos del Estado que venían muy acotados para hacer un trabajo cultural. Y a la hora de ver, o sea, llegamos, hicimos el primer cortometraje que se llama La tiricia o cómo curar la tristeza. Es un cortometraje que trata sobre el abuso sexual, ¿no? Yo nada más a la hora de la asamblea les dije que era un cortometraje que trataba sobre la responsabilidad de los adultos con la salud de los niños y las niñas, ¿no? Claro que a la hora de ver el cortometraje, en mi pueblo también llevamos un programa de cortos para destensar un poco el ambiente. Entonces se presentaron los cortos y gritaban y participaban y se reían. Y empieza el corto nuestro, el que habíamos hecho en la comunidad, donde había participado toda la comunidad, y empieza un silencio espantoso, así. Todo el mundo callado, empezó a ver de qué se trataba, ¿no? Empezaron a entender de que aquello que yo dije, de que se trataba de la salud de los niños y las niñas y la responsabilidad, estaba hablando de abuso sexual. Y así se quedaron en silencio. Cuando terminó la película, pues me tuve que parar enfrente de ellos. Les dije, bueno, todas las personas que participaron en la película, vénganse para acá. Se vino la mitad del pueblo, pero todo el mundo callado. ¿Alguien quiere participar? Nadie levantaba la mano. Y yo dije, me van a linchar aquí. Y un niño que había participado en el corto de 11 años levanta la mano y con la voz quebrada dice, yo lo único que quiero decir es que yo no soy ese. Yo no soy ese niño. Si mi hermana está en peligro, yo voy a gritar y yo voy a correr y yo voy a hacer todo lo posible para impedirlo. Ahí entendí qué es lo que había hecho con la película, ¿no?
Y por eso digo que no nada más es cuando la película se va, cuando la hacemos y se va, sino cuando regresa, cómo regresa esa película a la comunidad. Y esta conversación después de las películas, para nosotros es parte fundamental de la película, porque hablamos de los temas que nos incomodan, porque hablamos de la sensación que tenemos, porque nos terapiamos también, ¿no? Porque empezamos a hablar de lo que nos duele, de lo que nos incomoda, de lo que nos causa risa, ¿no? Bromeamos muchísimo y estamos conscientes que estamos interpretando también, ¿no? Que no es mi vida la que estoy representando ahí, sino que estoy hablando del universo y estoy representando otra cosa de la que queremos hablar que nos rebasa también a nosotros. Y ha sido, en ese caso, como muy bien recibida, ¿no? Sí hemos tenido, vivimos en un pueblito, hemos tenido comentarios de otra gente del pueblo que dice, ay, ya se sienten mucho con su cinito, y les decimos, pues hagan el suyo, ¿no? Les ayudamos, ¿no? Y en otro sentido también de ser muy criticados, porque hemos tocado en las películas pues temas, digamos, no fáciles, bastante controversiales, ¿no? Sobre el abuso sexual, sobre las mujeres lesbianas indígenas en las comunidades, sobre el abandono de nuestras viejas y nuestros viejos. Y entonces también han sido temas que se han mencionado dentro de nuestras comunidades a la hora de llevar la película de regreso a la zona donde se hizo la película. Gracias. Lázaro Alderete, realizador. Buenos días. Yo no quiero hacerle preguntas, sino que quiero hablar de la experiencia de los cineclubes en Cuba. No, pero entonces le pido por favor, compañeros, si se puede levantar y hacerlo sí, como para que... ¿qué hacen? Pero, si se puede poner de lado o venir acá. Uy, para... ¿por qué me haces esto? Porque si no dejamos afuera... Que hacen este cine comunitario, como usted bien dice, historias que no cuenta la gran industria, un cine de bajo presupuesto, siguiendo las reglas de las cuales habló nuestro Julio García Espinosa, que está cumpliendo 100 años, nuestro esteta del cine cubano, un cine imperfecto, pero rico en ideas, rico en propuestas. Y me llamaba mucho la atención que tenemos muchas similitudes, porque tenemos niños realizadores que tienen una mirada a veces más fuerte que la que tenemos los adultos, de los mismos problemas, nos cuentan sus historias, nos cuentan este cine que les llegó a ellos, cómo ellos ven el cine y cómo ellos quieren resolver los problemas en su comunidad. Y me causa mucho placer ver que en México también se hace esto. Nosotros llevamos nuestras historias, no solamente se quedan en Cuba, soy vicepresidente internacional de la Federación de Cineclubes, y llevamos esta historia, y los niños realizadores cubanos son un ejemplo para el mundo, y los invitan a los eventos por su manera de contar y ver el mundo desde la infancia, desde su mirada desde abajo, podríamos decir, pero que a veces son más fuertes que lo que vemos nosotros. Así que la felicito por su cine. Gracias. Ahora que mencionas los cineclubs, también mencionar que el gobierno de México vio que no podía con estos consorcios gigantes de cines, ¿no? Y una manera de seguir apoyando, digamos, el cine en pantalla surgió con un apoyo para la distribución a pequeños cineclubs, ¿no? O sea, donde se les da como las películas o se les da equipo para que sigan trabajando en la difusión del cine, digamos, presencial, ¿no? Que no se vuelva algo que nos aleje, sino que nos acerque como comunidad. Rosa María. Rosa María Rodríguez, realizadora. Bueno, Rosa María Rodríguez, soy cineasta, actriz también, y tenemos una comunidad de mujeres cineastas que se llama La Burbuja Lab. Es una residencia para mujeres de Centroamérica y el Caribe, y me resonaban muchas cosas de las que comentabas, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en Cuba no llegan a más de 2 mujeres han logrado hacer su segundo largometraje de ficción, no llegan a 10 mujeres que hayan podido hacer largometrajes de ficción en Cuba, con toda una historia de un cine, por supuesto, marcado por los hombres.
Actualmente hay una cineasta que se llama Marta María, que está haciendo su ópera prima, pero son como muy pequeños lapsus de nuestro cine como tal, y de ahí sale esa idea de hacer comunidad, como decías, hablar de nuestro cine como mujeres en Cuba. Por ejemplo, ya son 20 mujeres que han pasado por la residencia y no nos quedamos ahí. Al no tener fondos, en Cuba no hay cuotas para el cine hecho por mujeres, no existen fondos para óperas primas, que es como súper importante para impulsar ese tipo de cine. Y esa visión, porque también soy graduada de San Antonio de los Baños, esa visión de hacer coproducción ha sido la que ha salvado un poco el cine independiente, que es lo que uno hace. Yo tengo una productora que se llama Gato Rosa Film, y por ejemplo un documental fue coproducido con México. Actualmente acabamos de ganar con mi ópera prima el fondo de coproducción de Ibermedia, y México es la mayoritaria, porque Cuba, al no pagar Ibermedia, no puede presentarse como mayoritario, y ha sido súper lindo con Eleonora, ese interés que tenemos mutuamente con las redes cineastas tan fuertes que tiene México y con estos pequeños sectores. Por ejemplo, en Cuba prácticamente no hay cineastas negros que tengan un apoyo para su cine también, que existan cuotas para ello, y es algo que ha trabajado muchísimo en las comunidades afro en México, y ahora es un interés mayor actualmente, y yo creo que es fundamental que tengamos este tipo de diálogo y que podamos tener encuentros, traer ese cine de las comunidades, ponerlo en lo mismo como decía, en la televisión serrana, y que su cine de la televisión serrana vaya a una comunidad como la tuya. Entonces yo creo que ahí está el proceso, porque no solamente es hacer el cine que hacemos, como decía, alguien tiene una cámara y la usamos, sino también que se vean esas películas, y siempre nos concentramos en los festivales. Por ejemplo, ahora yo soy productora también, y la segunda película larga, El Regresado, de Armando Capó, está en Guadalajara, pero no es solamente ese tipo de festivales. Yo creo que el cine que hacemos, como habla de cosas que normalmente no vamos a tener en un cine comercial, tiene un público que está deseando verlo. Entonces yo creo que hacer ese tipo de, no solamente con cineclubes, sino muestras en comunidades, en escuelas. La UNAM me encanta que esté aquí presente, porque ahora mismo con todo el problema del petróleo, el combustible, el cerco económico, han ido que cerrar, por ejemplo, los espacios presenciales de la escuela de la FANCA, que es la Universidad de Cine. ¿Y qué pasa con estos estudiantes que ahora mismo no tienen cómo seguir sus estudios presencialmente? Entonces creo que gracias, es súper admirada con todo lo que cuentas. Ya se me han ocurrido ideas, eso mismo de qué pasaría si tuviéramos cada cierto tiempo encuentros y hacer una especie de asamblea entre mujeres cineastas, y qué proyecto tienes y en qué podemos ayudar. Así que gracias, y Eleonora, por este espacio. Y Castro, realizador. En ese mismo asunto es importante mostrar sobre todo la diversidad y la vida que muchas veces los cineastas cubanos llevamos. O sea, Rosa María, que es nuestra grandes productora, al lado está Susel, que este año ganó el Coral en guión, por ahí está Yamila Marrero, que es también una de nuestras grandes productoras de cine. Habíamos cuadrado, hubiéramos querido que las 5 directoras de cine en este institucional importante que están dentro del ICAI hubieran estado aquí, hubiera estado... Está Patricia, mira Patricia que está aquí, que fue la primera que logró hacer 2 largometrajes de ficción. Marilyn Soraya, que ahora va a llegar a ese punto. Gloria Rolando, que tiene en parte mucha comunión con el cine que usted hace, sobre todo que Gloria se refleja mucho más en las personas afrodescendientes, la historia de las personas afrodescendientes, las historias familiares
de las mujeres negras en Cuba. Y muchas de las cosas que usted dice a nosotros también nos llegan, porque básicamente en mi caso personal, la experiencia, sobre todo en el cine, yo nunca, o sea, el fondo que ahora estamos viendo sobre esas cuestiones de la cuota en Cuba jamás me ha apoyado. Entonces, todos los fondos que yo he ganado son los fondos forales. Ahora me acabo de ganar un fondo polaco. Entonces, la gran mayoría, las grandes discusiones, sobre todo que ahora estamos teniendo con la institución, es sobre todo algo que con el Fondo de Fomento estuvo y después lo quitaron, es los concursos especializados que hacían. Que salió el concurso sobre la mujer, salió el tema del concurso sobre el tema LGBTI y ahora estamos discutiendo que falta el concurso sobre historia de las personas afrodescendientes. Porque como también decía Rosa María, los negros dentro del cine cubano siempre hemos sido minoría. Y cuando no han reflejado nuestras historias siempre han estado marcadas por la gente que tiene que ser esclavo, o tiene que ser jinetera, o tiene que ser ama de casa, o tiene que estar siempre al margen propiamente de la realidad. Y sobre todo nuestras peleas, nuestras discusiones, nuestra lucha está en llevar a esa gente al centro propiamente de las discusiones, de la visibilidad propiamente que tiene o se desarrolla el cine que hacemos en Cuba, que lo hacemos con bastante dificultad, pero como usted mismo dice, nosotros sí seguimos haciendo. De parte de la Asamblea de Cineastas y de los cineastas independientes, cuando le vamos a hacer un regalo, que este libro sobre Sara Gómez, que fue la primera mujer cineasta cubana que logró hacer un largometraje que no lo pudo terminar, que además eso es otra maldición que tenemos los cineastas negros en Cuba. Cada cineasta negro cubano ha muerto en el proceso de hacer o de terminar su película. Sara murió, Rigoberto López murió con el mayor y José Luis Sánchez no terminó de ver su película performance. Casi todos hemos muerto haciendo películas, porque yo recuerdo esa otra cuestión que José Luis Sánchez siempre me decía cuando estudiamos en la banca, que para hacer cine lo principal que hay que tener es salud. Gracias. Muchas gracias. Ay, qué padre. Gracias. Gracias, compañero. Lo que comentaba hace un momento, ¿no? con la compañera y con el compañero, refiriéndonos a hacer comunidad, ¿no? Porque si no nos vamos a ahogar y nos vamos a frustrar horrible y nunca vamos a ver nuestra película y nuestras historias se van a quedar guardadas en un cajón, platicadas a la familia, a los amigos, que se van a hartar también de escucharnos y se van a ir, ¿no? Creo que es importante eso, ¿no? Creo que es importante no dejar, ¿no? Porque lo que decía de la importancia de la semilla es tan fuerte que me lleva la vida en ello, ¿no? Que tengo que cultivarla, que tengo que hacerla, que tengo que decirla, pero también saber hasta dónde hacer equipo, ¿no? Hacer una buena comunidad. Nos fortalece y nos ayuda. No nada más quiero hacer mi película, quiero hacer tu película, quiero hacer la película de ella, o sea, porque sabemos evidentemente que si no hay fondos específicos para mujeres, fondos específicos para óperas primas, fondos específicos para comunidad LGBTQ+, fondos específicos para comunidad indígena y afrodescendiente, pues siempre vamos a quedar a la cola, ¿no? Porque somos todas las personas atravesadas, ¿no? Si me toca ser mujer en esta vida, si me toca ser indígena en esta vida, si me toca ser lesbiana en esta vida, y si aparte de todo quiero ser cineasta, pues está rudo, ¿no? Está ruda la cosa. Entonces, ¿cómo le hago, no? ¿Cómo le hago? Pues llamo a mis amigas, llamo a mis amigos, hago comunidad y a partir de eso, solo con semillas muy fortalecidas, con semillas en las que creo, le digo, el primer trabajo que tenemos que hacer como creadoras y creadores
es convencer a otra persona de que vale la pena mi proyecto, ¿no? De que vale la pena la historia que quiero contar, y a partir de ahí es, vente, vamos a hacer equipo, ¿no? Y creo que es la única manera que tenemos desde cuando hacemos cine, desde los márgenes, cualquier margen que se ponga en este mundo, ¿no? Que hay muchos, ¿no? En el caso de este país, por el bloqueo, por la falta de fondos, de apoyos, pues por todas las circunstancias políticas que hay dentro de este país, y en mi país por toda la desigualdad, la desequidad y el racismo que todavía impera en muchos de los institutos, en mucho del pensamiento a la hora de hacer los fondos, y también ampliar, ¿no? Gritar también desde los márgenes con nuestras historias en todos los festivales, ¿no? Que de repente los festivales top, si no tienes algo que te respalde, si no tienes un padrino, una madrina, no sé qué, no entras Entonces, todos esos nos que hablábamos desde un principio, que ojalá, y es mi deseo más profundo, que ojalá no nos acaben, ¿no? Que ojalá no nos exterminen, ni que seamos de ese pasto necio que sale todo el tiempo, ¿no? Entonces, que nuestras raíces sean fuertes en ese sentido. Ángeles, agradecerte el diálogo, tus palabras. Ha sido, como has dicho, un viaje de ese árbol o esa semilla plantada que crece, que da frutos, y en el intercambio se han suscitado otras muchas ideas posibles que también tienen que ver con la realidad de Cuba, de cómo se hace cine en Cuba, que lo han comentado en las distintas intervenciones, y yo creo que eso también ha sido muy provechoso, para que también te lleves de alguna manera una pequeña muestra de criterios, de personas, experiencias, de trabajo. Eleonora. Pues digo, además ya he agradecido mucho a Ángeles, obviamente a la Casa del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano por tenernos aquí, pero también agradecer a todas y todos y todos los que vinieron, porque como se dice aquí, no es fácil. Sabemos que la movilidad en estos tiempos no es fácil, así es que haber puesto la voluntad y el deseo de venir a reunirse con nosotras el día de hoy, pues es algo que se agradece, y en ese sentido, pues esto no termina, porque gracias al Centro de Investigaciones de la UNAM Cuba tenemos un pequeño refrigerio, o un saladito se le dice, allá atrás, y podemos todavía estar un pequeño momento más platicando. Me encanta el abanico de personas que se reunieron. Hay periodistas, pero también hay activistas, pero también hay empresarias, pero también hay cineastas, pero también, bueno, hay gente de la sociedad civil organizada. Yuli, muchas gracias por venir, y compañeras de la embajada también están aquí. Muchas gracias, y pues a seguir sembrando. Gracias. Gracias.